24 horas con Liz Valareso y María Gracia Costa. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a la emisión central de 24 horas. Debido a la pandemia, hubo 12.5 millones de requerimientos de salud por otras causas que no pudieron ser atendidos en el país. Y además, 5.3 millones de estudiantes fueron afectados por la brecha tecnológica. Hola, María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Liz, amigos, muy buenas tardes. Estas y otras cifras entregó la vicepresidenta María Alejandra Muñoz, quien solicitó a la sociedad civil un mayor involucramiento para buscar soluciones en lo esencial. Con este tema empezamos hoy. El impacto de la pandemia y el confinamiento en nuestro país se cuantifica en lo social. Según informó la vicepresidenta de la República, María Alejandra Muñoz, hubo 12,5 millones de atenciones, no de personas, que no pudieron realizarse en el ámbito de salud por otras causas. Y explicó además que las brechas incrementaron en lo social. 5.3 millones de estudiantes afectados por la brecha tecnológica. Deserción estudiantil, principalmente en la costa más que en la sierra. Según las cifras que forman parte de un primer corte de una evaluación del impacto del COVID en el país que solicitó el COE Nacional a las Naciones Unidas, la clase media en Ecuador se reducirá en 12 puntos porcentuales y 800,000 personas podrían entrar a la extrema pobreza a partir del próximo año. Estos hogares cuentan con un promedio de $149 al mes. El 50% de los empleos que se han perdido producto de la situación tienen que ver con jóvenes entre 18 y 29 años con una prevalencia de mujeres. Y el 80% de las personas en movilidad humana no tienen trabajo, tienen dificultades para acceder a la salud. Sobre medios de vida, hay una caída en ingresos, hay reducción de salarios. Y uno de los principales impactos que señala la evaluación es la seguridad alimentaria. Después de Guatemala, Ecuador es el segundo país con mayores cifras de desnutrición crónica infantil. Se ubica en 23% y podría llegar al 27% si se suman personas a la extrema pobreza. La preocupación por estas cifras las comparten representantes de organismos multilaterales. El comienzo de la pandemia fue muy fuerte. La mitad de los hogares realmente registraron en Ecuador, al menos no tuvieron acceso a alimentos por falta de dinero u otros recursos. Los retos post-COVID o los retos, digamos, 21, 22, van a venir principalmente por el lado fiscal, por el lado social y por el lado productivo. Para luchar por condiciones de igualdad, la vicepresidenta solicitó a los representantes de la sociedad civil mayor involucramiento y participación en espacios de diálogo que puedan pasar la discusión de lo coyuntural a lo esencial. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. El gobierno reducirá parte de la deuda que mantiene con los municipios con los desembolsos que llegarán del Fondo Monetario Internacional. Donde no hay un acuerdo con los GATS es en el porcentaje de reducción de las transferencias que planea hacer el Estado. En el evento que realizó este martes el gobierno central por la renegociación de la deuda, estuvo también el representante de los municipios. Al pedido de ser parte de los receptores de algo del dinero que vendrá del Fondo Monetario Internacional, ya tienen una certeza. El gobierno sí hará bonos para cubrir la deuda que al momento alcanza los $1.000 millones con 221 municipios, no directamente con los recursos del FMI, pero este desembolso liberará ingresos de las recaudaciones. Se ha comprometido el ministro en poder hacerlo hasta finales de año, que podamos reducir quizás esta histórica deuda que tiene con los municipios del país. No saben bien cuándo y cuánto exactamente recibirán, pero al menos los tranquiliza conocer que ese dinero, con el que se acortarán los atrasos que en algunos casos llevan hasta 5 meses, llegará probablemente en octubre. Según los alcaldes, les deben 167 millones de la mensualidad de equidad territorial y 274 millones del IVA, además de otros rubros que alcanzan los $1.000 millones, aunque el gobierno no reconoce parte de esta deuda. En lo que tampoco están de acuerdo es en el porcentaje de recorte de las asignaciones que han comenzado a sentir desde mayo. Rechazan la fórmula implementada por Finanzas. Algunos municipios están entre el 30 y el 40%, y algunos hasta el caso de Sabornón, que supera el 60%, sería muy lapidario para los municipios. Yo calculo más de 100 municipios no podrán sostenerse con una reducción en esa magnitud en lo que resta del año.
Esperan concretar una reunión con el presidente Lenín Moreno la próxima semana. Mientras, están pendientes de la respuesta de Procuraduría, a quienes consultaron el 13 de agosto pasado para que exista la interpretación del artículo 118 del Código de Planificación y Finanzas, donde se prohíbe que haya una reducción presupuestaria que supere cierto porcentaje. La entidad aún no responde. Dayana Monroy, 24 horas. Y se cumple un año de la deuda que mantiene el gobierno con las clínicas de diálisis del país, misma que asciende a 250 millones de dólares. Se teme que estas clínicas cierren por la falta de insumos médicos. Ya son 12 meses luchando, 12 meses alzando su voz en los bajos del edificio Joaquín Gallegos Lara en Guayaquil, pidiendo que se pague la deuda que hasta la fecha asciende a los 250 millones de dólares a los centros de diálisis del país. Durante este año, los más de 80 centros han tenido que ingeniárselas tras la falta de insumos para poder dar tratamiento a los 13.000 pacientes renales que hay. Actualmente el despacho está siendo irregular por parte de los proveedores, porque hay proveedores que ya ni siquiera están queriendo despachar y otros que máximo en un 30% han despachado insumos médicos y equipos. Sin contar con los 3.000 empleados que dejaron sus puestos ante la falta de pagos. Se han tenido que ver otras soluciones como disminuir la cantidad de las diálisis, haciendo que un paciente la reciba tan solo una vez por semana o dos, como mucho, trayendo consecuencias en su salud. Estamos muy preocupados porque nosotros estamos atendiendo, nos están atendiendo con todo lo que nosotros necesitamos. Hasta la fecha siguen sin ser acreditados estos montos a los centros de diálisis y corren el riesgo de cerrar sus puertas. Se acuerden de ellos, porque sin ellos, si se acaban los insumos, no nos pueden hacer las diálisis a nosotros y tenemos temor que un día de estos que cierren aquí o que se clausure. De los 14.000 pacientes con enfermedades renales en el país, 1.000 fallecieron durante esta emergencia sanitaria y no desean que la cifra aumente por la falta de insumos para este sector vulnerable. Valery Villalba, 24 horas. Una jueza de Guayaquil negó la apelación presentada por el Ministerio de Transporte contra la medida cautelar emitida a favor de Seguros Confianza. Esta cartera de Estado no consigue cobrar las garantías por buen uso del anticipo para la construcción del Hospital de Pedernales. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas sufre un nuevo revés. Este martes, la jueza Alexandra Pérez de la Unidad Judicial Civil con sede en Guayaquil resolvió negar el pedido de revocatoria presentado por esta cartera de Estado en contra de la medida cautelar emitida a favor de Seguros Confianza. El Ministerio de Transporte exige a esta aseguradora privada el pago de 7,9 millones de dólares por concepto de la ejecución de la garantía de buen uso del anticipo, monto que fue entregado al consorcio Pedernales Manabí para la construcción del hospital básico. Ellos tienen un saldo para devolver de 1.900.000, entonces estamos hablando casi una diferencia de 6 millones de dólares que está en disputa obviamente en una parte legal. La magistrada, tras conocer la postura del Ministerio de Transporte, argumenta en su fallo que esta cartera no se ha pronunciado sobre el cumplimiento de la cooperación institucional para recuperar fondos públicos retenidos por ente estatal público y continuar con la obra correspondiente. Se refiere así a que el Ministerio de Transporte debe coordinar la entrega de los montos que han sido inmovilizados por la Fiscalía para la construcción de la obra. Es decir, considera que Seguros Confianza no debe responder por los valores congelados, mientras se investiga un caso de presunta delincuencia organizada. Nosotros el día de hoy estamos preparando nuestras estrategias legales, nuestra apelación, para poder continuar. Nuestra opción es poder resolver los problemas durante el mes de septiembre y plantear una contratación en octubre. Pero el tiempo corre y en Pedernales varios colectivos aglutinados en las llamadas Fuerzas Vivas del Cantón anuncian medidas de hecho. Sencillamente no vamos a seguir esperando más. El miércoles 30 será un levantamiento con acciones de hecho de paralización. Ha sido promesa tras promesa, promesa tras promesa, y tomamos en cuenta las palabras del señor ministro que fue los 90 días. Y los 90 días se acaban el 30 de este mes. Dicen que no han sido 4, sino más de 20 los años que han esperado por un hospital para el cantón. Obra entrampada en litigios e investigaciones por corrupción. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La ministra de Gobierno sostiene que pone el pecho a las balas para que el proceso contra el ministro de Economía no se dé ahora, pues
pues él está al frente de la renegociación de la deuda. Critica que nuevamente sea investigada por los hechos de octubre de 2019. Solo tengo la verdad y mis detractores políticos en la Asamblea solo tienen votos. ¿O le está poniendo el pecho a las balas para salvar al ministro de Finanzas? También. Por eso dice que pidió a la Asamblea que procesen la solicitud en contra de ella primero, pues considera que sería una imprudencia afectar el proceso de renegociación de la deuda que lleva adelante Martínez. Es un asunto en el que nos jugamos el financiamiento del gobierno hasta fin de año, la posibilidad de pagar proveedores, la posibilidad de pagar sueldos. Y resultó que el CAL decidió suspender la calificación al juicio contra Martínez. Mientras tanto, esta es la tercera solicitud en contra de Romo y esta vez es por los hechos ocurridos durante el paro de octubre del año pasado. La Asamblea procesó juicios políticos en mi contra por los hechos de octubre. Todo fue archivado, pero 3 semanas después le dan la vuelta diciendo, el problema es que fue muy poco fuerte. Primero fue muy fuerte y luego fue muy poco. Sí se trató el tema de octubre, pero como un caso de investigación, como un caso político aparte, pero hoy es un juicio político. En la Comisión de Fiscalización ya tienen expectativas sobre esto. Los interpelantes tienen que sustentar con evidencias fuertes ante la comisión. Y aunque la comisión no empezará de inmediato con el tratamiento del juicio político, ya hay previsiones. No hay un ambiente adecuado dentro del Parlamento para salvar a la ministra. Pues el tema se maneja con votos e inclusive en la Comisión de Fiscalización el oficialismo ya no tiene representantes, pues se desafiliaron de Alianza País y a esto se suma el ambiente electoral. Andrea Samaniego, 24 horas. El presidente de la República anunció 5 objetivos que ofrece atender de inmediato con los recursos que provengan de los organismos multilaterales y el dinero ahorrado en la renegociación de la deuda. Hizo un llamado a la Asamblea Nacional. 5 objetivos concretos. Primero, regularizar el pago de sueldos y salarios. Segundo, ponernos al día en obligaciones con proveedores, prefecturas, municipios y juntas parroquiales. Tercero, para garantizar el pago puntual a la seguridad social. Cuarto, para incrementar los programas de asistencia social. 5, para inyectar nuevos recursos en el programa Reactívate Ecuador. Por eso, invito hoy a la Asamblea Nacional a sumarse a esta decisión para que el mundo escuche de nuestros legisladores que hay un apoyo mancomunado para recibir este soporte de la comunidad internacional. Soy realmente optimista que ustedes, señoras y señores asambleístas, con quienes hemos contado en momentos difíciles, volverán a poner el país por delante con un mensaje de respaldo a este proceso. La policía incautó 6 toneladas de cocaína en varios operativos ejecutados en el país del 5 al 9 de septiembre. En uno de los casos, la droga estaba camuflada en un camión que circulaba por el puente de Rumichaca con destino a Perú. En el puente internacional de Rumichaca fue identificado un cargamento de marihuana que era ingresado en un camión desde Colombia por el viaducto binacional. Conforme a las investigaciones, este alcaloide tenía la ruta con destino al Perú. Según los investigadores de antinarcóticos del Carchi, la carga equivale a 3,8 toneladas de marihuana. Estaba encaletada en techos, paredes laterales e inferiores del vehículo. En el operativo resultó aprehendido el conductor, un ciudadano de origen peruano. La carga estaba distribuida en 3.202 paquetes tipo ladrillo. Prácticamente en toda la estructura del furgón estaba camuflada la droga. En otro operativo donde participó la Armada de Colombia se desarrolló frente a las costas de Santa Elena por aire y mar. La Policía Nacional evitó que 3 hombres en una embarcación pesquera trasladen hasta Centroamérica y Estados Unidos 1 tonelada de cocaína. La cantidad de 1.157 paquetes de cocaína, los cuales eran camuflados en el interior de esta embarcación. La embarcación tenía doble fondo y varias canecas de combustible de forma ilegal. Esta droga está valorada en Estados Unidos en $66 millones. Tenemos la incautación de 27 canecas de combustible, una radioboya y demás documentos. Según antinarcóticos, del 5 al 9 de septiembre, la Policía Nacional ejecutó 68 operaciones para desarticular organizaciones dedicadas al micro y narcotráfico. Como resultado, el decomiso de 6 toneladas de droga y 77 ciudadanos detenidos. Helen Quiñones, 24 horas.
Regresamos con más noticias. El voluntario en el ensayo de la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 que fue suspendido sufriría mielitis transversa. Según el laboratorio, en los ensayos clínicos grandes, las enfermedades suceden por azar y deben revisarse. El voluntario en el ensayo de la vacuna contra el COVID-19 que desarrolla la farmacéutica sueco-británica AstraZeneca, que fue suspendido temporalmente, sufriría mielitis transversa. Así lo asegura el diario The New York Times, que explicó que la detección de esta enfermedad, que el laboratorio calificó como potencialmente extraña, fue la razón por la que se suspendieron temporalmente los ensayos clínicos. En un comunicado emitido hoy, el laboratorio explicó que como parte de los ensayos clínicos controlados y aleatorizados en curso de la vacuna contra el coronavirus, AstraZeneca Oxford, se ha activado un proceso de revisión estándar que ha llevado a la pausa voluntaria de la vacunación en todos los ensayos, para permitir que un comité independiente revise los datos de seguridad de un único evento de una enfermedad inexplicable que ocurrió en el ensayo de fase 3 en el Reino Unido. En el documento, la empresa farmacéutica destacó que esta es una acción de rutina que debe suceder siempre que haya una enfermedad potencialmente inexplicable en uno de los ensayos. Esto fue ratificado por el gobierno británico. Es obviamente un desafío para esta vacuna en particular. En realidad no es la primera vez que le ocurre a la vacuna Oxford y es un proceso estándar dentro de los ensayos clínicos, siempre que encuentran algo que necesitan investigar, y eso es exactamente lo que está pasando ahora mismo. AstraZeneca, además, sostuvo estar trabajando para acelerar la revisión del evento único para minimizar cualquier impacto potencial en el cronograma de ensayo. La jefa de científicos de la Organización Mundial de la Salud, por su parte, advirtió que no espera que las posibles vacunas contra el COVID-19 estén disponibles para la población en 2021. Muchos piensan que a principios del próximo año llegará una panacea que lo resuelva todo, pero no va a ser así. Hay un largo proceso de evaluación, licencias, fabricación y distribución. Pese a estas declaraciones, una vacuna de fabricación rusa experimental comenzó a administrarse a los residentes de Moscú como parte de un ensayo en curso. Unos 40,000 voluntarios, incluidos médicos, fueron invitados a participar en el ensayo que se llevará a cabo durante 180 días. Los participantes recibirán la vacuna de forma gratuita. Angie Torres, 24 horas. Las autoridades se preparan para lo que serán las medidas de seguridad a partir del lunes 14 de septiembre, cuando ya no haya estado de excepción en el país. Entre las opciones se plantea la posibilidad de que los ministerios rectores emitan resoluciones nacionales. Es la imagen de la capital a 4 días de que el estado de excepción concluya en el país. A partir del lunes de la próxima semana, el gobierno nacional no podrá limitar los derechos de libre movilidad y reunión, pero desde ya se plantean alternativas para que la ciudadanía no se descuide. En el caso de que se vea un incremento en el número de contagios, la ley abre la posibilidad de que se emita un estado de excepción focalizado. Nosotros vamos a hacer las mediciones sectorizadas, como lo hemos venido haciendo. Si es que vemos que tenemos algún inconveniente, habrá que utilizar la norma legal que justamente nos permite. El artículo 104 de la sentencia de la Corte Constitucional sobre el estado de excepción establece que hasta contar con la normativa legal correspondiente, el presidente podría dictar una suspensión del derecho a la libertad de tránsito y un eventual toque de queda en el sector del país que requiera una medida de esta naturaleza. Que esperemos eso no ocurra. Lo que nosotros queremos es que vía conciencia, tocando corazones, mantengamos esta curva que está dándonos niveles de esperanzadores. Se priorizará que las medidas que continúen a partir de esta nueva etapa de la emergencia se adopten de forma nacional. Incluso hay municipios como el de Quito que proponen que se conserve a nivel de todo el país la circulación vehicular de acuerdo al último dígito de placa par o impar. Y que los salvoconductos se extiendan la vigencia a partir del 13 de septiembre por 60 días más. Esas son las decisiones que tienen que transformarse en un tema nacional a través de las rectorías. ¿Qué movilidad hay en la rectoría de la Agencia Nacional de Tránsito? El COE Nacional se reunirá en las próximas horas para pulir los últimos detalles a la matriz de medidas que regirá a partir del lunes 14 de septiembre, fecha en la que se reitera continuarán suspendidas las actividades en establecimientos en los que no se pueda garantizar el distanciamiento social, como bares, discotecas y eventos públicos. Daniela Valencia, 24 horas.
Históricamente, Guayaquil ha concentrado la mayor cantidad de electores a nivel nacional. Sin embargo, tras la actualización del padrón electoral, ese lugar ha sido tomado por Quito. El número de decesos en los últimos 6 meses y la migración interna son factores determinantes de esta variación. En las elecciones seccionales de 2019, Guayaquil aglutinaba la mayor cantidad de electores de todo el país, separada de Quito por apenas 22.481 electores. Esa distancia electoral que se había cortado en los últimos años, finalmente ha permitido que para los próximos comicios la capital se convierta en la ciudad con mayor número de electores, pues el padrón ubica a Quito con 1.303 votantes más que Guayaquil. El nivel de ausentismo históricamente registrado en el puerto principal y la migración interna son algunas de las causas de esta variación en el padrón. Así lo explica Esteban Ron, especialista en temas electorales. Otro factor es el expansionismo territorial. Por ejemplo, lo que sucede en la provincia de Guayas. La ciudad de Guayaquil como tal deja de tener menos habitantes. ¿Por qué? Porque la gente prefiere vivir en los cantones aledaños a la ciudad. Otro de los factores que ha influido en la reducción de electores en Guayaquil es el número de decesos. El registro civil entregó al CNE la información necesaria para la actualización del padrón. Desde marzo hasta el 7 de septiembre, que es el último corte, que se han registrado 70.987 defunciones. Si nosotros comparamos este mismo periodo con el año anterior, vamos a ver que existieron 38.082, teniendo una diferencia de casi un poco más del doble. Vemos que la provincia con mayor impacto en defunciones en el mes de abril justamente fue la provincia del Guayas. Pero no solo en Guayas se registró una disminución en el número de empadronados. También en Tungurahua, El Oro, Chimborazo, Loja, Santo Domingo, Morona, Santiago, Zamora, Chinchipe, entre otras provincias. En total, 162.844 electores menos en relación al proceso electoral de 2019. Los equipos políticos de cada una de las organizaciones políticas y de los candidatos siempre, y si están bien asesorados, deben tener un estudio previo de la migración electoral. Sin embargo, al menos la diferencia entre Quito y Guayaquil en número de electores podría no marcar una tendencia, dice Ron, ya que el comportamiento de la cifra se ha visto sacudido por un entorno económico y social atípico. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.